El tema que queremos en esta mañana compartir es disponiendo el corazón para buscar a Dios. Disponiendo el corazón para buscar a Dios. Sean bienvenidos todos. Damos gracias al Señor por la oportunidad de podernos congregar, de reunirnos con libertad en este día. Así que alabanza sea al Rey. Quiero llevarlos al Salmo 57. Vamos a meditar un poquito en el Salmo 57, porque quiero inspirarlo, motivarlo, para que usted desarrolle firmeza, confianza, seguridad en el Dios Todopoderoso. David compuso este salmo en un momento de gran apremio en su vida. Saúl reinaba en Israel y a través del profeta Samuel, Dios le declara a Saúl que él había sido desechado del reinado. Por tal motivo, vemos que en la palabra que David comienza a huir porque Saúl tuvo celo de él. Y David lo que hace es huir por los montes. Y qué mejor oportunidad de meterse en una cueva llamada la cueva de Adulán. Y es allí donde él compone el Salmo 57. Y dice la palabra, leo una versión Reina Valera: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Mire cómo expresa David: porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé. Hasta que pasen los quebrantos, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Estaba hablando de Saúl, que lo estaba acosando. Dios enviará su misericordia y su verdad. Es lo que declara David. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Rec han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Y mire lo que declara el verso 7. Pronto o firme está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones. ¿Por qué declara David esto? Porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. ¿Cuántos se gozan por esto? Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Qué maravillosa composición de David en medio de una aflicción, en medio de una persecución, en medio de una angustia. David expresa esto. ¡Wow! Entonces, como dije, Saúl era quien estaba reinando sobre Israel. Y aunque reinaba sobre esa nación, para este tiempo ya Saúl había sido desechado por Dios como rey de Israel. De modo que el reino de Israel había sido cortado de sus manos y entregado a un nuevo monarca, David. Es entonces cuando Saúl emprende una tenaz persecución contra David. Y mientras huía de Saúl es que David compone este salmo. Y David, encontrándose en estas circunstancias de gran presión, de gran persecución, aquí es donde podemos ver, donde David nos enseña, la palabra de Dios nos enseña la clave para el éxito y la prosperidad de nuestras vidas. Aquí está la clave, amados. Aquí es donde David nos enseña el éxito que alcanzó en su vida como rey, en su vida personal
y como gobernante en la nación de Israel. Pero, ¿qué fue lo que hubo en David para que alcanzara el éxito en todas las esferas de su vida? ¿Qué fue? ¿Cuál es la clave que nos muestra la palabra? ¿Cómo fue que David alcanzó la prosperidad y el éxito en su vida como rey, como persona? ¿Qué fue o cómo fue que David fue prosperado en medio de esas circunstancias tan adversas? ¿Cómo fue que David prosperó? ¿Cómo fue que David se mantuvo firme? ¿Cómo fue que David se mantuvo victorioso en medio de todas esas circunstancias? Se lo vamos a explicar en esta mañana. Así que es importante que usted tome apuntes y pueda reflexionar y recapacitar, porque quiero, como dije, inspirarlo para que usted tome estas verdades divinas, para que usted camine victorioso en esta tierra. Hermanos, la clave de poder en la vida de David es un corazón en firmeza, para enfocarse en la verdad y en la misericordia de Dios. Según la Biblia de las Américas, el verso 7 declara lo siguiente: firme está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Firme está mi corazón, oh Dios, mi corazón está firme. Cantaré y entonaré salmos. Y dice el verso 10, porque grande hasta los cielos es tu misericordia y hasta el firmamento tu verdad. Dos verdades, amados. Aquí podemos ver y resaltamos dos verdades que, hermanos, que la palabra nos enseña. Número uno, firmeza, y número dos, misericordia. Firmeza y misericordia. Tal como hemos leído, aquí vemos que David dispuso su corazón para buscar al Señor. Es decir, David determinó con firmeza en buscar la verdad y las misericordias de Dios. David determinó en su corazón con convicción, con seguridad, con determinación, buscar la verdad y la misericordia de Dios. Él estaba tan dispuesto a dar el valor, a dar la honra a la presencia de Dios en su vida y darle la honra de vida a su palabra. Hermanos queridos, por la palabra vemos que para David no había otra cosa más prioritaria que enfocar sus pensamientos en exaltar la naturaleza misericordiosa de Dios y el amor por su palabra, hermanos. Este era el secreto de David. Y este debe ser el secreto para todo creyente. Este debe ser, hermanos, enfocar nuestra vida y echar raíces en estas dos verdades. Escúcheme, enfocar nuestra vida y echar raíces en estas dos verdades. Determinar con firmeza, hermanos, y determinación la verdad y la misericordia de Dios. La palabra firmeza es una cualidad de lo que es estable. Es bueno que entendamos el significado de la palabra firmeza. Es algo que no se mueve. Es una voluntad inquebrantable. Es una constancia para realizar algo. Y David, hermanos queridos, estaba rodeado de muchas situaciones adversas. Pero él, hermanos, no permanece con sus pensamientos en esas circunstancias y en esas adversidades, no. Sino que decide afirmar su corazón en la verdad y en el amor inagotable de Dios para su vida. Bendito es el Señor. ¿Qué hubiese pasado si David no hubiese tenido su corazón fijo y firme en Dios? ¿Qué hubiese pasado? Hermanos, yo creo firmemente que él fácilmente hubiese caído en la tentación de poner sus manos sobre Saúl. ¿Verdad? Poner sus manos, porque él tuvo muchísimas oportunidades de acabar con Saúl. Si usted ve la palabra en la historia, 1 Samuel, 2 Samuel, usted ve muchísimas oportunidades que David lo tuvo en sus manos. Es más, mire,
Samuel dice, el primer de Samuel dice que Saúl se escondió en la misma cueva donde él estaba escondido. Y Saúl estaba rodeado de todos sus lugartenientes, sus soldados valientes. Saúl, mas sin embargo, David no lo tocó. No lo tocó. Sino que dejó que sea Dios que toque al ungido de Dios. Hermanos, hubiese caído fácilmente en la tentación de poner sus manos cuando estaba en esa cueva, porque Saúl se había quedado aún dormido allí. Era fácil. Y David estaba con sus hombres allí. Es más, en la palabra vemos que David estaba siendo presionado por sus soldados. Y le decían, ¿hasta cuándo? David, ¿cómo te ha hecho tanto daño Saúl? Acábalo, termínalo. Esta es tu oportunidad. Mas sin embargo, David no tocó al ungido de Dios. Presionado por muchos sus compañeros para que tomara en sus manos la vida de Saúl. Pero sus pensamientos puestos, hermanos, sus pensamientos puestos en la misericordia y en la verdad de Dios, lo guardaron. Lo guardaron de tomar venganza con sus propias manos. Sino que, hermanos, por tener esa firmeza en su corazón, él entregó su causa al Señor. Mire, si David no hubiese tenido su corazón fijo y firme en Dios, él fácilmente hubiese sucumbido a la tristeza, a la depresión y a la derrota. Facilito. ¿Qué es la depresión? La depresión es un cambio hormonal y químico que se da en el cuerpo de una persona cuando se está creyendo mentiras del enemigo. Esas mentiras causan en las personas ¿qué? Miedo, temores, inseguridades. Escúcheme esto. Cuando creemos en las mentiras del enemigo, nuestro sistema nervioso y nuestro cuerpo empiezan a colapsar y comienzan a enfermarse. ¿Por qué? Porque se bajan las defensas y se deteriora el sistema inmunológico de la persona. Es por ello que la solución para la depresión no son los antidepresivos. La solución no son los sedantes. Y con todo el respeto, la solución no es la psicología y ninguna cosa parecida. La solución a los trastornos persistentes del alma y el cuerpo es detectar las mentiras de las tinieblas que hemos creído. ¿Qué tenemos que hacer? Reprenderlas. Y a continuación considerar la verdad de Dios, de lo que dice Dios para nuestras vidas. Creer a la verdad y permanecer en ella. Anoche tuvimos una boda, celebramos una boda y llegué tarde a la casa, un poquito tarde, cansado, agotado. Estaba pensando, preparando el mensaje, de repente una llamada desde Minneapolis. Una mujer, una persona endemoniada. Le dieron mi teléfono y me llamó, me dijo, pastor, como usted ministra todas estas cosas, aquí en Minneapolis, todas las iglesias cerradas, no hay dónde recurrir, no hay dónde buscar un pastor, no hay nada. Y tuve que ministrar una liberación por teléfono. Y mi esposa ahí me dice, ¿a qué hora te acostaste? Y yo me acosté como a las 12. Pero le digo, no me acosté a las 12 porque me puse a preparar el mensaje. Estaba preparando el mensaje, estaba estudiando el mensaje para hoy día. Hermanos queridos, y si no firmamos nuestro corazón en las verdades de Dios, los temores y nuestro sistema inmunológico colapsa. Entonces, ¿cuál es la solución? Considerar la verdad de Dios. Mirar lo que dice la palabra de Dios para mi vida. Creer esa verdad y permanecer en ella. Dios nos da su poder para desechar las semillas de mentiras que puedan venir a nuestros oídos y a nuestras mentes. Y en lugar de aceptar esas mentiras, respondamos. ¿De qué forma? ¿Cómo respondió David? ¿Respondamos con alabanza a Dios? Respondamos con adoración a Dios como lo hizo David en este salmo.
Nada sacamos llorando. Nada sacamos lamentándonos. Nada sacamos echándole la culpa a los demás, sino que estamos llamados a afirmar nuestro corazón en Dios y tomar por fe sus promesas para nuestras vidas. ¿Qué habría pasado con David si hubiese oído las mentiras del enemigo y haber hecho a un lado la verdad de Dios? ¿Qué hubiese pasado? ¿No es este acaso lo que muchos de nosotros hacemos en estos tiempos? Olvidamos las verdades de Dios y comenzamos a creer las mentiras del enemigo. Yo creo que estas son preguntas que debemos formularnos para saber qué es lo que realmente estamos creyendo. Porque hoy día estamos saturados y bombardeados de tantas mentiras. Y la pregunta que debemos hacer, ¿y dónde está la verdad de Dios en nosotros? ¿Dónde está? La clave es un corazón que se enfoque en la verdad de Dios como el tesoro. Escúcheme. La clave es un corazón que se enfoca en la verdad de Dios como el tesoro. Debemos entender que toda su palabra es una fuente de vida. Y debemos hacerla, su palabra, lo de mayor valor y de mayor estima en nuestros corazones. Cuando lo hacemos, entonces estamos quitando el terreno a los engaños y las mentiras del enemigo. Entonces nuestro corazón va a vivir y estar ¿de qué manera? Reposado y quieto. Reposado y quieto. En gozo, en deleite y sin temor. Otro aspecto de la vida de David. Él decidió buscar primeramente a Dios con todo su corazón. En 2 de Samuel hay unos versículos que quiero que vea. Es un cántico que David compone por la liberación que le hace Dios. Mire lo que dice, 2 de Samuel 22. Habló David a Jehová las palabras de este cántico. ¿Cuándo? El día en que Jehová le había librado de la mano de sus enemigos y de la mano de Saúl. Esto que está aquí escrito en 2 de Samuel es lo que pasó cuando él compuso el Salmo 57. Es decir, que es lo mismo. Mire lo que dice. Jehová es mi roca, y dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Lo que quiero que usted vea aquí en esta porción bíblica es cómo el salmista compone este cántico, pero cuántas veces usted ve que está mi. Hay como más de 18 veces donde David declara mí. Mire lo que dice, Jehová es mi roca, Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Puro mí, hermano, puro mí. Es interesante notar esto. Invoco al Señor que es digno, dice el verso 4, y ser salvo de mis enemigos. Las ondas de la muerte me acercaron, los torrentes de iniquidad me atemorizaron, los lazos del Seol me rodearon, las redes de la muerte surgieron ante mí. En mi angustia, dice el verso 7, en mi angustia invoqué al Señor. Sí, clamé a mi Dios, desde su templo oyó mi voz y mi clamor llegó a sus oídos. Mire cómo David predispuso su corazón para buscar primeramente a Dios. En otras palabras, lo que quiero decirles, iglesia amada, es que, hermanos, en David no había negociación en lo que iba a hacer. Sea cual fuere la circunstancia en la que se pudiese encontrar, hermano, siempre lo primero que hacía era ir a la presencia de aquel que tiene el control de todas circunstancias. Eso es lo que hacía David. Y podemos ver que a lo largo de su vida, David nos enseña la importancia de tener un corazón sintonizado con Dios, muy sensible y muy atento a su verdad. En otras palabras, David no era un cristiano intermitente. David no era un creyente fluctuante, inestable. ¿Qué es un cristiano intermitente?
Cuando las cosas salen bien, muchos buscan a Dios. Y cuando las cosas salen mal, ¿qué pasa? Se apagan y retroceden. O viceversa. Cuando todo les sale bien, se olvidan y se alejan y se apartan de Dios. Y cuando están en apremio, lo buscan a Dios como llamar al ECU 911. O llaman a los cuerpos de bomberos para que apague el incendio. Y Dios no es cuerpo de bomberos para nadie. En David no había fluctuación. Su corazón era firme, sus convicciones eran sólidas. En otras palabras, sus convicciones no eran negociables. En otras palabras, nada y nadie le movía de su enfoque. ¿Y por qué, pastor? Sencillo. Porque David conocía quién era su Dios. Pregunto, ¿usted conoce quién es su Dios? David era de un solo corazón. Por eso es que es conocido en las Escrituras como un hombre conforme al corazón de Dios. Mire, cuando Dios desechó a Saúl como rey, en 1 Samuel usted puede ver versos 13 y 14. 1 Samuel más atrasito. Mire lo que dice. Allí Dios desecha a Saúl como rey y el profeta Samuel le dijo a Saúl que él había sido desechado y ahora el Señor había escogido un hombre conforme al corazón de Dios. 1 Samuel capítulo 13, verso 14. Mire lo que dice. Mas ahora, dice Samuel a Saúl, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado, le está diciendo Saúl, le está reprendiendo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Tremendo. Tu reino no será duradero. Jehová ha designado que sea príncipe a David para que sea sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Muchos han interpretado que un varón conforme a su corazón significa que David era pronto para arrepentirse. Pero esto no es lo que quiere decir tener un corazón conforme al corazón de Dios. Lo que quiere decir estos pasajes es que David tenía un corazón distinto, único, diferente. Mientras que otros tienen valores comunes y temporales, ¿qué pasaba con David? David valora lo que Dios valora. David ama lo que Dios ama. Eso es tener singularidad de corazón. David tiene un corazón enfocado con firmeza solo en Dios. Veamos el contexto bíblico para saber cuál es la interpretación correcta. Cuando Samuel reprende a Saúl y le dice que Dios se buscaría otro hombre que reinara en su lugar, era debido a que Saúl tomaba la voluntad de Dios de una manera superficial. En otras palabras, para Saúl Dios no tenía la relevancia que debía tener. Dios no tenía el peso en el corazón de Saúl como lo tenía en David. Hermanos, por esa causa fue que Saúl fue desechado. Dios se buscaría un hombre que sí iba a tomar la voluntad de Dios como su mayor tesoro y como su mayor delicia. Ese hombre sería conforme al corazón de Dios. Alguien que tendría los mandatos de Dios como algo único, de gran valor, como su mayor y único tesoro. David reconocía humildemente a Jehová como su único y mayor tesoro. No así Saúl. David tenía a Dios como el centro de su vida. No así Saúl. No así Saúl. Hermanos queridos, si queremos, hermanos, disfrutar el favor de Dios en nuestras vidas, debemos estar enfocados de esta manera. Entonces, vemos en la palabra que no hay ninguna otra indicación que se refiera a la prontitud de David para arrepentirse, no.
sino que David le daba el valor, le daba la importancia que, hermanos, tenía en su corazón. Importancia y valor, los mandatos de Dios, la palabra de Dios, la firmeza de su corazón para nuestro Dios. En tercer lugar, David siempre buscó un lugar para que reposara el arca. Esto es interesante, hermanos. Cuando vemos en la palabra que el arca de Dios, ¿verdad?, era la manifestación de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Pero podemos ver que todos los reyes y grandes de la historia siempre han buscado un lugar para entronarse ellos mismos. Gente que busca títulos, gente que busca puestos. ¿Con qué propósito? ¿Para servir? No, para entronarse ellos mismos. Pero David no buscaba su comodidad. David buscaba un lugar para entronar al Señor. David anhelaba ardientemente que la presencia de Dios tuviera un lugar especial donde habitar. Hay un hecho donde David estaba huyendo de su hijo Absalón. Pero hermanos, vemos allí que David no pidió un lugar para él mismo, sino que David buscaba un lugar para el Señor. Un lugar donde Dios se merecía estar. Por ello no debe sorprendernos que Dios amara a David de tal manera. Porque vemos en la palabra que Dios amó tanto a este hombre. No era perfecto, tenía errores, se equivocaba muchas veces. Pero hermanos, Dios tenía un amor especial por David. Porque David siempre buscaba, siempre anhelaba darle el lugar que Dios le corresponde. David siempre se interesó en poner el arca de Dios en el lugar que le correspondía. El arca del pacto o el arca de la alianza se la conocía como el trono de Dios. Eso simbolizaba la misma presencia del Señor en medio de su pueblo. Y vemos que durante los 40 años, note esto, durante los 40 años que reinó Saúl en Israel, él nunca se interesó. Él nunca se preocupó. A él nunca le importó a Saúl el arca de Dios. ¿Por qué? Porque él siempre buscaba un lugar para sí mismo. Él buscaba lugares y oportunidades para ser honrado, ser respetado, ser valorizado, pero nunca buscó un lugar para el arca de Dios. Por 40 años. Él nunca se interesó por eso, porque él siempre buscaba un lugar para sí mismo. En David era lo contrario. Salmo 132, vea lo que dice. Vea lo que declara la palabra, versos, bueno, hay algunos, pero Salmo 132, perdón. Es una oración que hace David. Mire lo que declara David. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y cómo le prometió al fuerte de Jacob. ¿Qué le prometió y qué le juró? David dijo, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. ¿Cuál era el anhelo de su corazón? Dice, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Usted puede seguir leyendo, hermano, pero el arca de Dios para nuestros tiempos se llama Jesucristo. Es Jesucristo. Y cuando lo hacemos a Él, lo más especial de nuestras vidas, lo hacemos a Cristo nuestro todo, lo hacemos a Cristo nuestra única, nuestra satisfacción, nuestra delicia, entonces, ¿qué va a pasar? Usted y yo vamos a disfrutar el reposo de Dios. Por eso es que David estaba reposado en una cueva. ¿Cómo se explica usted en tremenda persecución y David en reposo y en quietud? Bendito es el Señor. David hizo a Dios su única salvación en todo momento de su vida. Lo había hecho a Él
Hermanos, David a Dios como lo más importante y lo más prominente en su vida. Escúcheme esto, iglesia del Señor. Cuando entronamos a Dios, levantándolo a Él en nuestros corazones, entonces usted y yo somos vestidos de su salvación. Somos cubiertos con su poder. Él derrama su gracia sobre nuestras vidas, su misericordia, su protección, su amparo. Entonces vamos a estar quietos y tranquilos. David siempre buscó y lo colocó a Dios en el lugar que le correspondía. Yo pregunto, ¿dónde está Dios en su vida? ¿En qué lugar está Dios en su vida? La palabra de Dios me dice que Dios tiene que estar en el centro de nuestros corazones. Porque sobre toda cosa guardada, nuestro corazón tiene que estar guardado en Él. Cuarto lugar, David hizo de los objetivos de Dios sus propios objetivos. Esta es una de las razones también por las que Dios amaba tanto a David. David había hecho de los objetivos de Dios sus propios objetivos. Los deseos de Dios, sus propios deseos. Este es el verdadero reposo, amados. Enfocar nuestros pensamientos a diario, constantemente, en la persona de Jesús, en su obra y en su causa. Todo el corazón, escúcheme, todo el corazón, porque en la palabra vemos esto, todo el corazón, todos los pensamientos de Dios, ¿en dónde estaban? En el Hijo. Estaban en Jesús. Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo contentamiento, complacencia. El arca simbolizaba a Jesús y su obra. Y David entendía claramente esto. Y por esta razón él andaba con el arca de arriba para abajo, hermanos. Donde quiera que David iba a conquistar, a tomar territorios, a vencer a sus enemigos, el arca estaba delante. El arca iba adelante. Hermanos, porque hermanos queridos, allí el arca, para David no había otra pasión que el arca. De arriba y para abajo. No importaban las situaciones, que no le interesaban las dificultades que enfrentaba. Porque David tenía consigo el arca de Dios, lo cual representaba a Jesucristo. Hermanos, y esto no se trata de fanatismo. Por favor, no me malentienda esto. Esto no es fanatismo, sino que se trata de vivir con conciencia de Cristo en nuestros corazones. Hermanos, su palabra dice en San Juan capítulo 15, versos 4 y 5, permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Aquí está el secreto y este era el secreto de David. David tenía una sola pasión. ¿Cuál era la pasión? Traer el arca al centro de toda su vida. Hoy para nosotros, como dije, es traer a Jesucristo y su obra terminada a nuestras vidas, al centro de nuestras vidas, de nuestros corazones. Es traer a Cristo al centro de nuestro hogar. Es traer a Cristo al centro de este lugar. Es traer a Cristo al centro de tu negocio, de tu trabajo, de tus estudios, de tu empresa. Es traer a Cristo al centro de todo lo que hacemos en esta tierra. Es traer a Cristo al centro de nuestras vidas. Es traer a Jesús al centro de nuestros pensamientos. Es traer a Cristo al centro de nuestras emociones, nuestras decisiones. Es hacer a Cristo nuestra plenitud, nuestra pasión. A eso es lo que nos está llamando el Señor. Porque si queremos disfrutar su amor y su favor, debemos traerlo a Jesús, a donde le corresponde estar. Colocarlo en el centro como el fundamento de nuestras vidas. Pero hay un contraste, la dureza del corazón. Lo opuesto a tener un corazón conforme al corazón de Dios es tener un corazón enfocado y frío, insensible, apático a las cosas de Dios. En otras palabras, un corazón que no se entrega, no se humilla, un corazón que no lo reconoce. Mire, un corazón apático, indiferente para con Dios, eso es lo que muchas veces desarrollamos. Y hay varios puntos que endurecen el corazón en la vida de una persona. Número 1, el corazón se endurece por el engaño del pecado. Hebreos capítulo 3, mire lo que declara la palabra.
Hebreos capítulo 3. Vamos a leer verso 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. ¿Por qué? Por el engaño del pecado. Mire, cada vez que andamos en pecado, ¿qué va a pasar? ¿Qué sucede? El corazón se endurece. Esta es el área de peligro en la que los creyentes están más conscientes. El creyente sabe cuando ha pecado. Y cuando ha pecado, ¿qué hace? Busca una excusa para su pecado. Huye, se esconde. Y eso pasó en el huerto del Edén. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? Corrieron y se escondieron. Corrieron. Hermanos, lo común es escondernos, huir. Lo común es justificarnos y también muchas veces echarle la culpa a los demás. ¿Por qué? Por el endurecimiento del corazón por causa del engaño del pecado. En segundo lugar, el corazón se endurece cuando se exalta o se hace prevalecer la opinión propia. Cuando se hace prevalecer nuestros propios deseos, nuestros propios planes por encima de los planes de Dios. Ahí se endurece el corazón. Cada vez que se hace esto, nuestro corazón se endurece. Y la palabra de Dios está llena de muchos ejemplos muy claros de esto. Le sucedió al pueblo de Israel. Israel estaba en el desierto. Mire el Salmo 106. Salmo 106, por favor. Miremos el Salmo 106. Versos 14 y 15. El pueblo estaba en el desierto, hermanos. ¿Y qué pasó en el desierto? Le pidieron carne a Dios en el desierto. Le pedían carne a Moisés y a Aarón. Sí, Salmo 106. En su corazón había un vehemente deseo de comer carne. Anhelaban satisfacer sus deseos, ¿verdad? Con lo temporal, antes de encontrar gozo y deleite en Dios. ¿Qué pasó? Dios les manda codornices. Se saciaron de carne en abundancia, pero como resultado de su corazón, hermanos, vea lo que pasa. Se entregaron a un deseo, dice el verso 14. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y verso 15. Y Él, Dios, les dio lo que pidieron, mas Dios mismo envió mortandad sobre ellos. ¿Por qué? Por su corazón endurecido. Querían carne, Dios dio carne. Pero como su corazón estaba endurecido, hermanos, vemos los resultados. En lugar de gozarse en Dios, deleitarse en Dios, ser agradecidos con Dios por toda la liberación que había hecho de Egipto para ellos, mas sin embargo, vemos que su corazón se endureció. ¿Qué quiere decir con esto? Este mundo busca que tu mente y tu corazón se satisfaga con lo temporal. ¿Y qué es lo temporal, pastor? Muchas cosas. Dinero, posesiones, famas, títulos, logros, relaciones, prestigio, posiciones. Satanás, el enemigo, siempre busca que tú te sacies de todo lo malo, que tú te deleites en todo lo perverso. Y si te expones libre y voluntariamente a lo malo y perverso del mundo y haces un rechazo deliberado y firme de las cosas de Dios, lo más probable es que vas a ser tentado y tu corazón se volverá insensible. Te robará la fe,
No vas a tener la capacidad para poder pensar con claridad espiritual, porque el corazón endurecido te desenfoca de Dios. Bendito es el Señor. Te desenfoca de Dios para poner tus ojos en las cosas temporales. Dios nos creó con un mecanismo de protección y funcionamiento en el corazón. De manera que en medio de los sistemas negativos y desviados que podamos estar viviendo, hermanos, podamos estar enfocados en Dios. Podamos ser sensibles a su voz. La fe, el gozo y el amor nos guardarán si nuestros pensamientos están perseverando firmemente solo en Dios. Firmes en Dios. No debemos permanecer en ningún pensamiento negativo. No estamos llamados a permanecer en ninguna mentira del sistema de tinieblas. No debemos permanecer en ninguna acusación, ninguna derrota. Determinemos hoy día firmemente nuestro corazón en la verdad y en el amor inagotable de Dios. No aprendamos a anidar valores y deseos contrarios en nuestros corazones, iglesia. Debemos tener cuidado en la manera como pensamos. Dispongamos nuestro corazón y nuestros pensamientos para honrarlo a Dios como lo más especial y lo más valioso en nuestras vidas. Más aún en estos tiempos que vivimos hoy. Estamos llamados, hermanos, a ser determinados, a ser firmes. ¿Cuál es la clave del éxito de David? Su firmeza, firme de corazón, en la verdad de Dios y en las misericordias del Señor. ¿Y por qué digo esto? Porque la mayoría de nosotros pasamos mucho tiempo, hermanos, viendo y escuchando las malas noticias. Hoy estamos siendo bombardeados de tantas noticias. El Facebook, el Internet nos bombardean con noticias que son falsas muchas veces. Filtre las noticias que son de verdad. Son mentiras. Y entonces sí, ¿y qué pasa? Nosotros prestamos atención a todas esas ideas del sistema. Comenzamos a considerar las cosas que son nocivas a nuestras vidas. Y hermanos, yo quiero decirte con todo mi corazón, eso roba tu destino. Eso roba nuestro destino. ¿Por qué? Porque nuestras mentes y emociones somos muy sensibles a la dureza e incredulidad de este mundo. De forma que llega al punto en que no podemos concebir que existe una vida mejor. ¿Vea? Y que esta vida es la vida de Dios en Cristo Jesús. En aquello que nosotros, mire, note esto, en aquello que nosotros pongamos nuestra atención, nuestro enfoque, en aquello donde pongamos nuestro corazón, a eso nos volveremos sensibles y terminaremos, ¿de qué manera? Enfocándonos en eso. Enfocándonos en eso. De la misma manera, para todo aquello que somos negligentes, para eso nos volvemos fríos, apáticos y endurecidos. Entonces, si somos negligentes para buscar a Dios, entonces ¿qué va a pasar? Nos volveremos fríos, apáticos, endurecidos para Dios. Y sensibles y agradables a las mentiras. Pero yo les tengo buenas noticias en esta mañana. ¿Cuántos creen que hay esperanza en Jesucristo? ¿Cuántos creen que se puede revertir ese proceso? Claro que sí. Mi Cristo tiene poder para revertir el proceso. Ayer que ministré a esa señora, esta hermana, le digo, después la volví a llamar como a las 2:30, 1 de la mañana. Le digo, ¿cómo se siente? Pastor, estoy mejor. Me siento libre. He hecho aquí mi casa una sola, pero estoy bien. Estoy feliz porque ahora me siento libre. Ella había practicado brujería, hechicería, sí había hecho pacto con el diablo y tantas cosas, pero en el nombre de Jesús quedó libre para la gloria de su nombre.
Cuando nos arrepentimos de no haber considerado a Dios como el supremo valor y tomamos de Dios la gracia para disponer nuestros corazones para buscarlo a Él, como lo hizo David, disponer el corazón para Dios conforme a su corazón, esa es la clave del éxito en estos tiempos. Sí es posible. David tuvo éxito, hermanos, en todos los procesos y circunstancias que vivió en la vida. Y usted como cristiano también tiene el poder y la capacidad de ser exitoso y caminar en victoria en esta tierra. Solamente Dios está buscando, como dijo David, mi corazón está dispuesto y mi corazón está firme en tu misericordia y en tu verdad. Bendito sea el Señor. Hagámoslo a Cristo lo más supremo, de mayor valor. Y pongamos el arca, que es Cristo, en el lugar que le corresponde. En el centro de nuestras vidas. Póngase de pie. Dispongamos nuestro corazón. Y entonces, hermano, nuestro corazón se volverá totalmente sensible para Dios. Y nuestro corazón se volverá frío y apático para las cosas del mundo. Esa no es una decisión del pastor. Esa es una decisión de cada uno de ustedes. Bendito sea el Señor. Quiero orar por usted. Tenemos a un Cristo de poder. Tenemos a un Cristo de gloria. Usted y yo, como dijo el pastor Diego, portamos a Dios en nuestros corazones. La plenitud de Cristo es una realidad en nuestras vidas. Nada y nadie nos puede sacar de nuestro reposo. Pero esto está en nuestra decisión. ¿Insensibles al mundo o sensibles a Dios? Cristo tiene el poder, Él no ha cambiado, para que usted y yo podamos decidir sabia, diligentemente, en poner a Dios en nuestro corazón. Tomemos la decisión, tomemos la determinación de vivir firmemente para Dios. Que nada y nadie nos pueda desviar. Que nadie y nadie, nada, ninguna circunstancia nos pueda quitar el gozo, el deleite y el reposo del amor de Dios. Padre, te doy gracias por esta palabra. Tu palabra inspira mi corazón, Señor. Tu palabra satura mi mente y mis pensamientos para vivir convencido, Señor, y tomar la decisión firme de que tú eres la única solución. Pensamientos firmes, deseos firmes, voluntad firme, Señor. Por eso, como dijo David, mi corazón está firme en ti, Señor. Que el corazón de tu iglesia desarrolle esa firmeza, Señor. Oh, que te veamos a ti como nuestro único deleite. Que te veamos a ti, Cristo, la gloria, como nuestra única satisfacción. Que te veamos a ti, Señor amado, como lo más glorioso, el mejor tesoro, lo más importante en nuestras vidas, Padre. Hay muchas cosas que estamos llamados a realizar y hacer en esta tierra. Pero, Señor, nada se compara con hacerte a ti, Cristo, la gloria, nuestro deleite completo y total. Oro, Dios, para que esta palabra se haga una realidad en el corazón de tu iglesia. Oro, Padre Celestial, para que tu iglesia, tu pueblo, Señor, desarrolle la firmeza, la convicción, la determinación de vivir para ti, Señor. Oh Padre Celestial, oro para que esta palabra los inspire, Señor, para que sea tu Espíritu Santo trabajando, obrando, tratando con los corazones endurecidos.
Señor, que te hagamos nuestro deleite, que te hagamos cada día, desde mañana, como dijo David, desde mañana me levantaré y me fortaleceré en ti, Señor. Desde temprano te buscaré y pondré en ti mi confianza y mi seguridad todo el día. Padre, oramos para que esta verdad se haga carne de nuestra carne y hueso de nuestros huesos. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios, ministra a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Gracias, Rey.